Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase de crecimiento y desarrollo. Los objetivos van a ser analizar los distintos patrones de crecimiento en los distintos tejidos del cerdo, identificar los factores que pueden afectar el crecimiento de los diferentes tejidos y visualizar el crecimiento relativo que relaciona con la calidad de la res. En esta filmina les dejamos la bibliografía para que ustedes puedan consultarla y cualquier cosa se comunican con nosotros por WhatsApp. Vamos a definir crecimiento. El crecimiento es el aumento de la masa corporal en función del tiempo y se representa a través de una curva sigmoidea. En esta curva vemos al principio que no comienza en cero. ¿Por qué? Porque los lechones vienen con un peso de nacimiento que aproximadamente es de 1,2 kg. En esta curva podemos diferenciar dos fases. Una fase de aceleración desde el nacimiento del lechón, donde el potencial de crecimiento es muy elevado y van a ocurrir importantes ganancias de peso por unidad de tiempo. Y una fase de desaceleración a partir de cierta edad, que por lo general corresponde con la pubertad, el crecimiento disminuye. Estas ganancias de peso por unidad de tiempo son cada vez más pequeñas hasta que el animal alcanza su madurez, en donde el peso se estabiliza y el animal alcanza su peso de adulto. Este punto donde termina la aceleración del crecimiento para justo comenzar a desacelerar se conoce como punto de inflexión y por lo general coincide con la pubertad. En este punto vamos a ver la mayor velocidad de ganancia de peso. Vamos a definir crecimiento relativo. El crecimiento relativo es el crecimiento diferencial de las distintas partes o tejidos que constituyen el cuerpo del animal. Este crecimiento relativo es difícil de cuantificar. Desde el punto de vista de la producción es importante saberlo, ya que nos da la composición de la red y por lo tanto nos determina la calidad del animal. En el crecimiento relativo hay un hombre, Huxley, que encontró una expresión matemática que se acercaba a la realidad y es una ecuación alométrica, que es una función exponencial, en donde y es igual a por x elevado a la b. Acá vemos que y es el peso o tamaño de un órgano o tejido, x es el peso o tamaño del cuerpo, a y b son constantes y b se denomina coeficiente de crecimiento. Bueno, entonces acá vemos que b se denomina coeficiente de crecimiento. Significado de b significa que la proporción de y crece en función de x. Si bien es una función exponencial, se la puede aplicar de su forma logarítmica, es decir, que al convertirse en una ecuación rectilínea, los cálculos van a ser más sencillos. Es decir, quedaría el logaritmo de y igual al logaritmo de a más b por el logaritmo de x. En esta filmina vamos a ver entonces que a es la ordenada al origen y b es la pendiente de la recta. En esta ecuación a no tiene un significado biológico y solo es el valor de y cuando x vale 1, dado que el logaritmo de 1 es igual a 0. Con esto, chicos, no pretendemos de que se sepan de memoria estas ecuaciones, sino que solamente sepan que existe un método de cuantificación. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el concepto de alometría, que son los cambios en la dimensión relativa de las partes corporales en relación a los cambios en el tamaño total del animal. La forma de un animal depende únicamente de su tamaño o peso corporal y no del tiempo que haya tardado en alcanzarlo, y expresa además la relación que existe entre el crecimiento relativo de ambas variables. Vamos a recordar que y era el peso o tamaño de un órgano tejido y x era el peso o tamaño del cuerpo. En esta filmina vemos que el valor b es la relación constante entre esas tasas de crecimiento de x y de y.
Entonces el coeficiente B, si es mayor a 1, tenemos una alometría positiva, lo que significa que el desarrollo es más tardío. Si tenemos un B igual a 1, hablamos de una isometría, es decir, que hay una igual velocidad de crecimiento. Y si hablamos de un B menor a 1, hablamos de una alometría negativa, es decir, que hay un desarrollo más temprano. Bueno, en esta filmina vamos a ver un ejemplo. Por un lado tenemos en donde Y es el músculo y X es la media de la canal. Si su B es de 0,98, es decir que B es aproximadamente 1. Hablamos entonces que existe una isometría, es decir que tiene igual velocidad de crecimiento el músculo que la media de la canal. En cambio, por otro lado, tenemos en donde Y es la grasa y X es la media de la canal. Si B es mayor a 1, vamos a ver que hablamos de una alometría positiva, es decir, que va a haber un mayor desarrollo de grasa que la media de la canal. En esta filmina vemos las proporciones que componen la carne magra y el tejido graso. Dentro de la carne magra tenemos un 60-75% de agua, un 5 un 15 de grasa y un 20 a un 25 de proteína. Y para producir 1 kilo de carne magra necesitamos 3.720 kilocalorías de energía digestible. En cambio, el tejido graso está compuesto por un 80% de lípidos, un 8 a un 12% de agua, es decir, tiene un menor contenido de agua que la carne magra y un 2% de proteína. Y para producir 1 kilo de grasa necesitamos 2.400 kilocalorías, es decir, necesitamos casi 3 veces más que producir carne magra. En esta filmina nada más comentarles que bueno, en la primera clase habíamos visto que veníamos de un cerdo tipo graso que tenía un mayor contenido de grasa y un menor contenido de músculo, y cómo la genética ha ido avanzando y ha ido reduciendo el espesor de grasa dorsal. Bueno, vamos a comenzar con lo que serían los factores que afectan el crecimiento. Acá vamos a ver una imagen en la que nosotros sabemos comentar cuando damos las clases presenciales de que cuando se produce el destete de los lechones puede que algunos tengan algún tipo de problema. Ese problema puede ser como por ejemplo diarrea. ¿Qué pasa con estos lechones? Una vez que se salvan, por así decirlo, no tienen crecimiento compensatorio, es decir, van a continuar siendo chicos en comparación a los otros, y sus patrones de crecimiento van a ser totalmente distintos. Vamos a comenzar con los factores. Tenemos factores no alimentarios como la edad, el peso, el sexo y el genotipo, y factores alimentarios como la calidad de alimento y la cantidad del alimento. Vamos a empezar por el peso y la edad. En este gráfico lo que podemos observar son las tendencias de aumento de peso de los tejidos en función del peso vivo. Va a ir de un rango de 30 a 135. Son animales en crecimiento-terminación alimentados al libitum. A medida que este peso incrementan, también los hacen los tejidos. Entonces podemos ver que hay un incremento rápido en grasa, un incremento bajo en hueso y un incremento intermedio en músculo. Además, la relación músculo-hueso aumenta con el peso vivo, mientras que la relación músculo-grasa va a sufrir un cambio inverso. También decimos que en este gráfico los dos tejidos de mayor influencia van a ser el músculo y la grasa, porque el hueso podemos ver que no tiene un papel muy determinante. El tejido óseo vemos que alcanza un grado de desarrollo durante la vida prenatal y tiene una función eficiente en el nacimiento, por ello se dice que tiene una maduración temprana. El músculo, a su vez, si bien necesita al nacer músculos esqueléticos,
No es hasta la pubertad que cuando se produce el máximo desarrollo de músculo, entonces hablamos de una madurez intermedia. Y la grasa menos esencial de los tres se desarrolla con una posterioridad, lo que se clasifica como una maduración tardía. Entonces, si nosotros lo analizamos con la regla de Hasley, podemos ver que el hueso, comenzó al revés. El hueso tiene un coeficiente B menor a 1, el músculo tiene un coeficiente B igual a 1 y la grasa tiene un coeficiente B mayor a 1. Hablamos entonces de una alometrías e isometrías, positiva y negativa. Bueno, un poco más de lo mismo. Acá vemos las ondas de crecimiento, es decir, en las distintas etapas de la vida del animal, nacimiento, 6 meses y una edad más avanzada, vemos cuál es la proporción de desarrollo de estos tejidos. Primero se va a formar el tejido nervioso previo al nacimiento, con algo de hueso que se va a terminar de formar después. Después se va a formar el músculo y posteriormente la grasa. En esta filmina vemos el depósito de carne magra en función del peso vivo. Vemos que desde el nacimiento hasta aproximadamente un poco antes de los 30 kilos, esto crece hasta que se estabiliza en su crecimiento-desarrollo entre los 30 y los 100 kilos y comienza a decaer este depósito de carne magra en gramos por día hacia la madurez. Vamos a comenzar a hablar de las distintas ondas de crecimiento. Tenemos primaria o axial, que parte desde la cabeza hacia caudal o hacia la parte posterior del animal. La segunda onda de crecimiento o apendicular parte desde los tarsos o carpo, es decir, desde las patas del animal, hacia dorsal, hacia la parte del lomo, y nos define la altura del animal. Y la tercera onda, o denominada descendiente, parte de dorsal hacia ventral, lo que provoca, por ejemplo, crecimientos de los diferentes huesos largos como las costillas. Esta última onda es la más tardía y hace que la unión en la región del lomo con la última costilla sea el punto de desarrollo más tardío. Vamos a ver este gráfico en donde vemos la influencia del sexo en la composición tisular, es decir, en la deposición del tejido magro y grasa. Están representadas 3 categorías: macho castrado, hembra y macho entero. En macho entero vamos a ver que tiene una mayor deposición de tejido magro y una menor deposición de grasa, seguido por la hembra, que es intermedia, tiene una intermedia deposición de tejido magro y de grasa, y seguido por el macho castrado, que tiene menor deposición de tejido magro y una mayor deposición de grasa. Si nos situamos entre los 0 y los 60 kilos, vemos no hay diferencias significativas entre estas categorías en lo que es deposición de tejido magro. Y si nos situamos en la grasa, vamos a ver que el macho castrado tiene una mayor deposición de grasa a partir de los 70 kilos. Si nosotros nos situamos entre los 90 y los 110 kilos, vamos a ver que en la hembra hay una mayor velocidad de deposición de grasa y se acerca prácticamente al macho castrado. Bueno, como resumen de este gráfico, el potencial de crecimiento de tejido magro va a ser mayor en el macho entero, la hembra va a ser intermedia y el macho castrado va a tener un menor potencial de crecimiento de ese tejido magro. En relación a la grasa dorsal, el macho castrado va a depositar más grasa dorsal y a una mayor velocidad.
En este gráfico vamos a ver el efecto del sexo sobre el crecimiento. Hace una comparación, es un cuadro comparativo entre el macho castrado y la hembra. Vamos a comparar diferentes puntos, por ejemplo, la ingestión media diaria en kilogramos por día. Vemos que un macho consume más que una hembra. En la ganancia diaria en kilogramos por día vamos a ver que el macho gana más peso por día que una hembra. Ahora prestemos atención en lo que es conversión alimenticia. Vamos a ver que una hembra es más eficiente que el macho castrado. El rendimiento es el mismo, la deposición de carne magra es mayor en una hembra, el espesor de grasa dorsal es mayor en el macho y el ojo de lomo es mayor en una hembra. Bueno, dentro del genotipo, el mejoramiento genético ha avanzado mucho a través de los años. Veíamos primero un cerdo tipo graso que ha ido evolucionando a un cerdo más tipo magro. Si bien el mejoramiento genético y la genética es importante, tenemos que darle las condiciones adecuadas de ambiente, nutrición, para que este potencial se exprese. Algunos caracteres que se han ido mejorando es la ganancia de peso vivo, la ganancia del contenido de magro, la eficiencia en la conversión alimenticia y la calidad de la canal. En este gráfico vamos a ver la ganancia de magro y grasa en dos genotipos. Tenemos un genotipo A y un genotipo B. El consumo de alimento en kilogramos por día va de 1 a 3 kilos y la ganancia diaria de grasa y magro va de 500 gramos a 1000 gramos. Vemos que el contenido de carne en el genotipo A se estabiliza en el 1,5 kilos y el contenido de grasa sigue aumentando. En el genotipo B vemos que recién a los 2,5 kilos de consumo de alimento en kilogramos por día, ese contenido de magro se estabiliza y la curva de grasa tiene una menor apertura en relación al genotipo A. Es decir, que el genotipo B es más eficiente y podemos decir que el genotipo B es un genotipo mejorado. Vamos a pasar a los factores alimentarios, como es la cantidad y la calidad del alimento. En cantidad y calidad de alimento, vamos a ver la calidad del alimento. Los tejidos tienen distinta habilidad para soportar las penurias alimentarias. En el cerdo, como habíamos visto en la imagen cuando comenzamos a hablar de los factores, no existe un crecimiento compensatorio. Es decir, el animal que se quedó por algún motivo, ya sea diarrea o alguna otra condición, no vuelve a recuperar sus patrones de crecimiento normal. Bueno, ¿cómo es la alimentación en un criadero de cerdos? Puede ser restringida o a voluntad. Aquellas categorías que se encuentran restringidas son las hembras gestantes y el padrillo. Las hembras lactantes y toda la masa de mercado comen al libitum o a voluntad. En una dieta vamos a tener una cantidad de energía, una cantidad de proteína que van a estar equilibradas, y eso lo vamos a ver más adelante cuando empiecen con alimentación o calidad de la dieta, y una cantidad y balance de aminoácidos. Como resumen, vamos a decir que la energía consumida es la mayor limitante para un adecuado depósito proteico. La energía necesaria para el crecimiento va a depender del potencial genético, que varía con el genotipo y el sexo del animal. Bueno, en este gráfico vemos la respuesta de la grasa de la canal respecto al contenido proteico en la dieta. A medida que nosotros aumentamos el contenido de proteína en la dieta, tenemos un mayor contenido o depósito de magro y un menor contenido de depósito de grasa.